Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hermano, gracias por estar acá. Gracias, Carolina, por participar de esta hermosa entrevista. Y hoy con nosotros el maestro Robert Perry, ya por segunda vez con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Thank you, all of you, for being here. Thank you, Robert, for being here for the second time. And we'd love to have you here. Bien. Thank you so much for having me. Gracias por tenerme. Henry. Robert, en el curso de milagros, en la versión azul, en el capítulo 18, la parte 8, 9. en la parte 9, se habla acerca del que justo debajo de lo que percibimos comienza el círculo de temor. ¿Caro? Yeah, hi, Robert. In the Blue Book, just in the chapter 18, section 9, the two worlds, they talk about the circle of atonement and the circle of fear and the circle of light. So just behind the eyes, you find the circle of fear. Y en este círculo de temor se encuentran las nubes de culpabilidad que se mencionan en el curso. Just behind the circle of fear, there are all the clouds of Dentro del círculo de temor. No bajo. Inside of the circle of the fear, you find all the images that are very frightening. Entonces, sabemos que tú trabajas, Robert, con el círculo de la expiación. We know that you work with the circle of atonement. Entonces, aunque no es un espacio físico, although it's not a physical space, ¿cómo se relaciona el círculo de la expiación con el círculo del miedo y el círculo de la luz? So how is related the circle of atonement with the circle of fear and the circle of light? Okay. Well, we drew our name from a section in chapter 14 called the Circle of Atonement. O sea, nosotros pusimos nuestro nombre de nuestro centro del capítulo 14 del Círculo de Expiación. So it might be good to talk about the two worlds and then also talk about the Circle of Atonement section in chapter 14. Entonces sería bueno platicar sobre los dos mundos, el círculo de temor, el círculo de luz, y después hablar del círculo de expiación en el capítulo 14. So I'll just go ahead and start with the two worlds section. Voy a empezar con la sección de los dos mundos. And in our edition of the course, that section's titled The Clouds of Guilt. En nuestra sección del curso se llama, el título es de las nubes de culpabilidad. The two worlds section presents this view of different levels that the Holy Spirit wants to take us through. En esta sección se habla de diferentes niveles del mundo donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. And the most superficial level is the level of the world, the forms and shapes that our physical eyes see. Entonces, el nivel más superficial es lo que los ojos del mundo ven, ¿no? Las cosas materiales y lo que hay en el mundo. And what that section says is it likens the things we see to a children's game of make-believe where you stare up at the clouds and think you see shapes in the clouds. Ok, entonces lo que el Espíritu Santo nos dice es que es como los niños cuando juegan a ver las nubes y ven diferentes formas en las nubes. So we've all, I think, done that where you look up at a cloud and you say, hey, there's Mickey Mouse, right? Sí, creo que todo el mundo lo hemos hecho cuando vemos las nubes y decimos, ah, mira, ese se parece a Mickey Mouse.
But of course, there's no real thing there. And if you pass through that cloud physically, there was nothing, you feel no substance. There's nothing there. Entonces, pero realmente no hay nada ahí. Si realmente te pones atención, no hay sustancia. Entonces, no existe lo que estás viendo. So that section is saying that's the truth about the shapes and forms we see in front of us right now. Entonces, esa sección es lo que dice, que esa es la realidad de las formas y las formas que vemos en el mundo. Realmente no tienen sustancia. And so the Holy Spirit wants to take us on a journey from that most superficial level through these other levels to reach reality. Entonces, el Espíritu Santo nos quiere llevar de ese nivel superficial hacia abajo a que veamos realmente, ¿no? And so the next level down is what's called the circle of fear. Entonces, el segundo nivel hacia abajo es lo que llamamos el círculo de miedo. And what that circle seems to be composed of is primarily our attack thoughts. De lo que principalmente se compone ese nivel es de nuestros pensamientos de autoataque. I think it's called the circle of fear because in the teachings of the Course, our fear ultimately is generated by our attack thoughts. Yo creo que se llama el círculo de miedo porque o sea, el miedo se basa en nuestros pensamientos de ataque. And so essentially, we are afraid of our own attack thoughts. Esencialmente estamos con miedo, sentimos miedo de nuestros pensamientos de ataque. And so for the Holy Spirit to take us from our superficial view of the world down to that place in our mind that's full of our attack thoughts tends to be a scary experience. Entonces, el Espíritu Santo cuando nos lleva de este mundo superficial donde a ese mundo de miedo, generalmente pues es atemorizante. But it's a necessary thing because until we face our attack thoughts, they'll be causing us fear and suffering, but we won't know where that's coming from. Pero es algo necesario porque mientras no vayamos a esos pensamientos de ataque, entonces todo ese miedo y esa culpa no podemos saber de dónde viene. Y si entramos a ese círculo solos, nos podemos volver locos. If we go there by ourselves, can we get like mad, crazy? Well, maybe so. You have to wonder. Sí, tal vez sí. Tendrías que imaginártelo. So that's why the section reassures us that the Holy Spirit won't just abandon us there. He'll stay with us in what could be frightening for us. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo en esa sección nos asegura que Él va a estar con nosotros y nos va a estar cuidando para que no nos dé miedo. Nos va a estar cuidando. My experience is that people in general, and especially spiritual seekers and Course in Miracles students, are in great denial about the attack in us. Yo por eso creo que muchos de los que buscan estas experiencias espirituales y muchos de los estudiantes del curso ponen esto como una negación de lo que realmente tenemos dentro. So we say there's no attack in us because we're afraid of all the attack that's in us. Decimos que no tenemos miedo de que haya pensamientos de ataque, pero ahí están los pensamientos de ataque. So after the circle of fear, the next level down is our guilt. Entonces después abajo, por debajo del círculo de temor, en un nivel más bajo está nuestra culpa, nuestros sentimientos de culpabilidad. And the guilt is the result
of all the attack thoughts in the circle of fear. Y esa culpa es el resultado de todos los pensamientos de ataque que están en el nivel del miedo. And because it's even deeper than the circle of fear, the implication is that just as our attack thoughts are hidden within us, they're unconscious, so our guilt is even more unconscious. Entonces, por lo mismo, porque está realmente por debajo de nuestros pensamientos de miedo, esa culpa es mucho más profunda y es mucho más inconsciente. Entonces, y es inconsciente a que esa culpa viene de nuestros pensamientos de ataque. So being hidden, we don't understand what a major factor in our psyche our guilt really is. Entonces, como están muy escondidos, realmente no sabemos todo lo que nos daña nuestra psique. So we think, I feel some guilt occasionally, not realizing that we have like an underground lake of guilt sitting in our minds. Entonces, a veces decimos, pues me siento culpable en algún momento, siento un poquito de culpa, pero no nos damos realmente cuenta de que estamos sentados en un lago de culpabilidad completa. And so what this section teaches is that guilt is the actual source of the physical shapes and forms we see. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que toda esa culpabilidad da como lugar todas esas formas que vemos en el mundo, es lo que vemos en el mundo superficial, pero resultado de la culpabilidad. So that section calls this world the clouds of guilt, suggesting that the real substance, the mist that makes up this world, is the vapor of guilt. Entonces, esa sección le llama eso las nubes de culpabilidad, porque realmente eso es lo que forma, lo que da forma a todo nuestro mundo, toda esa culpabilidad que tenemos. And so what the Holy Spirit wants to do is lead us through that guilt to where we actually let go of it, get beyond it. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos quiere ayudar es llegar a todo ese nivel de culpabilidad y poder sobrepasarlo, poder liberarnos de esa culpabilidad. And in this section and in the course in general, we do that through forgiveness. Y en esa sección y en todo el curso, todo eso lo hacemos a través del perdón. So through forgiving what we see as guilt in others, that's how we are cleansed of our own guilt. Entonces, mientras perdonamos lo que vemos en los demás como culpabilidad, así es como sanamos nuestra propia culpabilidad. Pero hay un detalle, el ego nos tiene tomada la medida a cada uno. But there's a detail. The ego has taken us our measure for each one of us. Y al ego solo le basta una pequeña rendija para inyectar su veneno. And just the ego needs a little opening just to get the venom inside. The poison. Poison and the venom, yeah. Y digo esto porque yo sentí alguna vez que entrar en ese círculo de temor sin tomar la mano de Jesús, del Espíritu Santo, es horrible. And I tell you that because I think that go inside and try to go deeper to our guilt without holding the hand of Jesus or the Holy Spirit, it's very frightening. It's terrible. Yes, yeah. I feel and that. that's why Yo lo sentí. I think it's good to feel it. Yo creo que es bueno sentirlo.
Because if you're not in touch with your guilt at all, then so much of what the Course is talking about is mystifying. Porque yo creo que es bueno sentirlo, porque si no vamos ahí, todo lo de lo que habla el curso solo es así como místico. So what we do, okay, so let me say this. We can picture what the section's talking about in terms of like a huge thundercloud on the horizon. Bueno, vamos a hablar esto. Lo que dice el curso es ahí, es que podemos ver como una super tormenta en el horizonte. So the very top of this thundercloud would be the physical world we see. Entonces, lo más alto de esta, donde está toda esta tormenta, es el mundo que vemos. And then beneath that is the circle of fear, all our attack thoughts, kind of hidden inside the cloud. Y entonces, abajo de eso está el círculo de miedo, donde están todos nuestros pensamientos de autoataque, en donde están las nubes. And then the base of the cloud would be the guilt that gives rise to the whole thing. Y entonces, la base de esas nubes es la culpa que da lugar a toda esa tormenta. ¿Sabes qué? Quería comentar, yo no sé si quería comentarle a Robert y para los que nos están oyendo, si a Robert ha tenido la experiencia de volar en un pequeño aeroplano. Have you had the experience of flying in a small airplane? Porque cuando hay muchas nubes, los pilotos, yo he ido en un monomotor y el piloto iba entre las nubes, iba porque una sola vez se metió dentro de la nube y era y me decía y él decía que si ahí había tormenta iba a ser peor todavía. Because he had the experience of flying in a airplane with just one motor, and the pilot was trying to just escalate all the clouds, no? Just because if you go inside the thunder zone, it's going to be very frightening. Mm-hmm. Yeah, that's true. But there's also the other element, which is stressed in the section, where clouds can't even stop the fall of a button or a feather because they're so insubstantial. Bueno, ahí está, todavía también habla de eso en ese capítulo, que aunque estén esas nubes, pero no pueden ni detener, las nubes no pueden detener un botón o una pluma de agua, porque son tan insubstanciales esas nubes. So as stormy as it can feel, the journey is doable because clouds are so insubstantial. Porque aunque se vea muy tormentoso y la tormenta se vea muy fea, o sea, se puede hacer porque no tienen sustancia esas nubes. So through our forgiveness, we can get beneath that giant cloud to what the section calls the circle of light. Entonces, a través del perdón podemos atravesar esas nubes y llegar a ese círculo de la luz. And you can picture that as that bright space of sky in between, let's say, the sun on the horizon and the cloud, the dark cloud above it. Entonces, ese círculo de luz lo puedes pues comparar con el cielo que está entre el sol que está en el horizonte y la tormenta que está debajo. And that circle of light, the space between the cloud and the sun, is what the Course calls the real world. Y entonces, ese círculo de luz que está entre el sol y las nubes, eso es lo que el curso llama el mundo real. And the real world in the Course is what's truly real in this world. It's not the forms, it's the minds, and it's the love. Entonces, el mundo real para el curso es lo que es la realidad en este mundo. Lo que está debajo de las formas es la mente que está por encima de las formas.
So if we saw the world as it is, we would see it without the guilt, without the shadows cast by the guilt. We would see it filled with light. Entonces, si vemos el mundo real tal como es, lo vamos a ver sin esas nubes, sin esas sombras, y vamos a verlo con luz tal como es. And once we have fully entered the real world, then we get to pass beyond all time and space into the source of light. Entonces, una vez que estemos en ese mundo real, vamos a atravesar ese mundo de miedo y de culpa y vamos a ver el mundo tal como es. And I've got a diagram here Tengo aquí in my book that I'm going to show you. Let's see. aquí va a enseñar un diagrama. So there's my diagram of the two worlds. Ahí está mi diagrama de los dos mundos. At the top, you see the shapes in the clouds that we interpret as this world. En la parte de arriba vemos ese mundo de formas y de nubes que interpretamos como este mundo en el que vivimos. And then there's the circle of fear with all the attack thoughts. Entonces está el círculo de temor con todos los pensamientos de ataque. And then there's the guilt at the base of the cloud. Y ahí está la culpa en la base de la nube. Then there's the real world, which is the circle of light. Entonces después está el mundo real, que es el círculo de luz. And then there's heaven, which is the source of light. Y debajo está el cielo, que es la fuente de la luz. And And where so is we the can- circle of atonement? ¿Y dónde está el Oh, círculo de expiación? different section. Es otra diferente sección. El, Yeah. el That's círculo in de, chapter 14. eso es en capítulo 14. Sí, no, digo eso porque a Gabo aquí abro el espacio para Gabo, porque nosotros decíamos, Gabo, ahí por favor explícalo tú mejor. ¿Viste cuando decíamos que es como una burbuja que nos ponemos encima y nos metemos por allí? Yo en la previa estábamos conversando sobre esto y nos preguntábamos, este círculo de la expiación, si verdaderamente esa burbuja que nos cubre de este perdón completo, que sería la expiación, si es que va a deshacer todos esos círculos que estamos viendo. Y lo único que quedaría eso sería, como resultado, el Hijo y el Padre. O sea, sería una historia. They are wondering if this circle of atonement has something to do with these two worlds, that is like a bubble that we are covering, and if that circle of atonement help to just release of Undoing. undo the two worlds and just be with the source. Or I think the circle of atonement would correspond in the two worlds with that circle of light, the real world. creo que ese círculo de expiación correspondería en el círculo de la luz, en este capítulo de los dos mundos, ¿no? Estaría en el círculo de la luz. Porque en el momento que él estaba explicando esto, yo estaba pensando, y ahora con ese gráfico me llevo un regalo, porque verdaderamente que esta pregunta que nos hicimos hoy, él se la hizo hace un tiempo largo atrás, y de tanto profundidad le metió a esta profundidad, a esta teoría tan profunda que tiene el curso, para poder de alguna manera llevarlo lo mejor posible a la práctica, que terminó haciendo un gráfico de esto. We got a gift with your graphic about the two worlds, because you have had that question that we are asking today, and you got it so deeply that you got this graphic that is very helpful for everybody. Oh, that's great to hear. I think there's so much in that picture that's important for us as course students. Creo que hay algo más importante en ese dibujo para nosotros como estudiantes del curso. There's the world
just being a bunch of clouds. Mm. Que solo el mundo sea como solo un montón de nubes, There's the need to face the attack thoughts in us. que hay una necesidad de encarar estos pensamientos de ataque. There's the need to be aware of the guilt in us. Y es una necesidad de estar conscientes de la culpa que hay en nosotros. And there's the need to go on a journey from the top all the way down through to the real world, which is full of light and cleansed of all guilt. Y es una necesidad de ir por ese camino para atravesar todos esos pasos para llegar al mundo real donde está la luz y donde está la felicidad. Carito, pregúntale a él si nos puede decir lo que, como él hizo el libro que tiene en la mano también tiene la lección 70. Entonces, ¿qué dice él sobre lo que dice la lección 70 que Jesús nos ofrece? Yo te puedo tomar de la mano para que te muevas a través de esas nubes de culpabilidad. What do you can say about lesson 70 about where in lesson 70 there's the where Jesus takes you from your hand and take you through all those clouds of guilt and fear. Yeah. Okay. Well, lesson 70 is a great lesson. My salvation comes from me. La lección 70 es maravillosa. La salvación proviene de mí. Its central feature is a lengthy meditation. Su forma central o de lo que se refiere es una meditación larga. And it's a repeat of the meditation that we were doing in the previous lesson, 69. Y es una repetición de la meditación que hacemos en la lección previa, que es la 69. And the notion in the meditation is that we are trying to get through to the real nature of our mind, which is pictured as a sphere of light. Entonces lo que quiere llevarnos es a ver realmente cómo es nuestra mente, que es como una esfera de luz. Nos lleva but we don't see that light because of the clouds around it. Pero no podemos ver esa nube porque están todas esas nubes que la están tapando. And it's interesting because in lesson 69, the clouds are really made up of our grievances. Entonces, es interesante porque en la lección 69, esas nubes están o se componen de nuestros resentimientos. Which seems like it connects with the attack thoughts and the unforgiveness from the two worlds section. Y eso se relaciona un poco con nuestros pensamientos de autoataque y our thoughts. Unforgiveness? Y nuestro falta de perdón que también tenemos, que están en la otra sección. And then interestingly, in lesson 70, the clouds now are all the things in the world in which we have sought salvation and happiness. Y entonces en la lección 70, todas esas nubes se componen de las formas a las que les hemos dado sentido que creemos que nos van a traer la salvación. Which is interesting because that seems to connect with the shapes that we see in the clouds from the two worlds section. Entonces, eso se conecta con las formas que vemos en este mundo, que se conecta con la otra sección de los dos mundos. So in that meditation, we are meant to travel through the clouds towards the light. And the whole way that we travel is understanding the insubstantial nature of the clouds, how they can't stop us. Entonces, en esa meditación, lo importante es que vamos caminando a través de todas esas nubes de formas que vemos para llegar a ver que son completamente insubstanciales. Sí, pero los miedos son muy reales para mí.
Yeah, but the fears are very real for me. Y por eso necesito la ayuda. And that's why I need the help. Yeah, so you're referring to the fact that in lesson 70, Jesus says that we can picture him taking us by the hand and leading us, and that will be no idle fantasy. Sí, por eso tú te estás refiriendo a que necesitamos en esa lección 70 donde dice Jesús que nos toma de la mano y nos va a acompañar a atravesar todas esas nubes de miedo y de culpabilidad. Sí, porque son insustanciales, pero en el momento para mí son muy reales. They're insubstantial, but for me in the moment are very real. Yeah. Yeah, well, I love that part in lesson 70 where he says that we can picture him leading us and he'll really be there. Eso me encanta en esa sección donde realmente puedes visualizar a Jesús que te toma de la mano y que te guía por esas nubes. Y por eso yo decía que, por eso preguntaba que en la experiencia de Robert, ¿cómo relaciona él ese círculo de la expiación, que es donde yo voy perdonando, se va deshaciendo esas cosas feas que tengo alrededor y me llevan a la paz, me llevan al círculo de luz? That's our question here. That circle of atonement just help us to be forgetting all those forms and shapes that we are watching or seeing, and that gave us fear. And with that, we are undoing all this fear. And how does the circle of atonement help you do that? ¿Y cómo el círculo de expiación te ayuda a eso? That's the question. Esa es la pregunta. That's the question. So you're asking me? Yeah. Yo me estoy Okay. preguntando a mí. Well, let me talk about the circle of atonement, and maybe that will help answer the question. Entonces, bueno, déjame hablarte del círculo de expiación para que nos ayude a contestar esa pregunta. The circle of atonement section in chapter 14, I think it's an incredible section. El círculo de expiación en el capítulo 14 creo que es una sección muy importante. It pictures a kind of a space or domain that's not a physical place, but like a place in consciousness. Habla sobre un lugar que está ahí, pero es como parte de la conciencia. And it's a place where everyone is reconciled with God, at one with God. Es un lugar en donde todo mundo nos podemos reconciliar con Dios como ser uno con Dios. So we can dwell in that place to the extent that we have recognized our guiltlessness. Entonces podemos permanecer en ese sitio, en ese lugar y reconocernos como que somos inocentes. And in the Circle of Atonement section, Jesus talks about himself as standing inside that circle. Y entonces en esa sección del círculo de expiación, ahí dice Jesús que está parado en el medio de ese círculo. And inside that circle, there is peace, there is joy, and there is oneness. Entonces en ese círculo alrededor solamente hay paz, hay luz, hay unidad, hay dicha. And our job within the circle is to reach out to everyone who thinks they're outside of the circle. Entonces, de lo que se trata es en llevar a todas esas personas que creen que no se encuentran ahí, que lleguen a este círculo. And our message to them is meant to be that they are forgiven, they are guiltless, and so they can come inside the circle. Entonces nuestro mensaje hacia ellos, nuestros hermanos, es que
son inocentes, que han sido perdonados y que pueden entrar a este círculo, que son recibidos. So the section talks about them feeling left outside to suffer guilt alone. And our message to them is no, come inside. Entonces, esa sección habla de que estas personas que se encuentran fuera del círculo de expiación son culpables, que no merecen estar ahí. Y nuestro mensaje hacia ellos es no, ven hacia adentro, eres inocente. In truth, they already are inside. They just don't know it. They already are forgiven. They already are reconciled with God. And it's our job to basically tell them that. Y entonces, en la realidad, todos estamos dentro de ese círculo de expiación y estamos perdonados y somos inocentes y somos uno con Dios, pero ellos no lo saben. Entonces, nuestro mensaje, lo que tenemos que hacer es traerlos dentro de este círculo. A ese círculo se entra por invitación. To that circle, do you get inside by invitation? Well, it's both. You're already inside, but the invitation makes you aware of that. Okay, dice que es las dos cosas. Ya estás adentro, ya estamos dentro, pero la invitación a que entren es lo que nos hace conscientes de que ellos están adentro, de que todos estamos dentro. Because the invitation really is just forgiveness. It's you are lovable regardless. Porque la invitación simplemente es el perdón. Tú eres alguien amoroso sin importar lo que hayas hecho. Porque aquí quiero abrir un momento con Gabo. Gabo, ¿te acuerdas de aquella parte donde hablamos de que al arco de la alianza, al arco de la paz, se entra de dos en dos? Entonces digo esto, oye, pues yo digo, estaba oyendo a Robert y digo, no, entonces el círculo de la expiación se entra es por invitación y además no es no vienes solo, vienes en pareja, ¿oíste? Tienes que venir, para tú poder entrar aquí, es la condición de que tienes que venir con un hermano al que estás dispuesto a perdonar. Por eso estamos hablando aquí, claro, porque después tú le elaboras el punto a Robert, pero Gabo. Sí. Yo mientras él hablaba, digo, voy a abrir el libro. Y pasó una vez más, se abrió en la página 312, que es la del círculo de expiación. They are talking about that they have been talking about the together in the circle of atonement, and you get it's in the arch of atonement also that you get El arco de la paz. the arch of peace, that you go in pairs, no? To get inside, you have to go with someone. You have to invite someone to get inside. And Gabriel also talked that he was just opening the book. It is also again in page 312, that is the circle of atonement. So, that's great. Exactly. Yeah. Yo quería que continuara con la explicación que iba hacia cómo se conectaba todos los círculos, porque por eso estaba explicando esto y no quería perder el hilo. Que continúe, porfa, porque que no se nos acabe el tiempo y no diga eso, por favor. You would like to just you continue with your explanation about how you connect all those circles, because it's very interesting. Okay, so the one last bit about the circle of atonement, well, there is that last part of it. Ya, en la última partecita del círculo de la expiación hay una partecita al final. And that last part is that you, as somebody inviting others in, as you bring each person in, you will feel increasing confidence that you yourself are in. O sea, mientras más personas invites a ese círculo de expiación a entrar y a sentirlos, tú también te vas a sentir que estás dentro, que eres inocente, ¿no? Yeah, so they feel like they belong in because of your forgiveness, and you feel like you belong in because you invited them in. Entonces, ellos se van a sentir
sentir bienvenidos porque tú los invitaste y les dijiste que están adentro, pero tú también te vas a sentir digno de estar ahí, de que tú también perteneces ahí porque los has invitado a ellos. So in terms of how the circle of atonement connects with the two worlds, Entonces, a ver, en el hecho de cómo se relaciona el círculo de expiación con los dos mundos, I think that what I said earlier is probably correct, that the circle of light in the two worlds is basically the same as the circle of atonement. entonces yo es lo que creo que sería lo mismo que ya comenté antes, que el círculo de expiación es lo mismo que el círculo de luz en los dos mundos. Estaríamos And I como think that adds a wrinkle onto the circle of light image, because it says that you get to that circle of light through forgiveness, but you get there through bringing others in as well. Y yo solamente es como una pequeña diferencia que hay en el círculo de expiación. Te dice que vas a estar en ese círculo de luz cuando traigas a otros invitados, ¿no? Cuando invites a We often, at least in North America, in A Course in Miracles circles, or at least in the United States, we often think of forgiveness as something that has nothing to do with the other person. It's just for our own peace of mind. Entonces, en algunos grupos en Estados Unidos, en Norteamérica, mucha gente dice que como que esos círculos no tienen que ver nada con el perdón, que eso ya es lo que somos. We even say forgiveness has nothing to do with the other person. Decimos que el perdón realmente ni tiene que ver nada con otra persona. But in the Course, it's different, because we are forgiving for our own peace of mind, but we're forgiving for their sake too. Pero en el curso es diferente porque realmente el curso dice que el perdón es para nuestra propia mente, nuestra propia cambio de mentalidad, pero también los perdonamos a ellos por su bien, o sea, para que los dos estemos perdonados. And so as we help relieve their burden of guilt, and as we help them feel that they belong inside, God's club, we then feel relief of our own guilt. Entonces, cuando nosotros les quitamos a nuestros hermanos esa carga que tienen de culpabilidad y de miedo y de decirles, ustedes pertenecen a este círculo de luz, también nosotros en ese momento nos sentimos que pertenecemos. So maybe that is one way in which the circle of atonement can help us into the circle of light, so to speak. Entonces, esa es una forma en que el círculo de expiación nos ayuda a llegar al círculo de la luz, si lo quieres llamar de esa manera. Because if we can spend our day thinking, my job is to relieve the burden of guilt in this person and this person and this person. Entonces, si tú crees que si tu día lo puedes pasar quitándole el peso que tienen nuestros hermanos y liberándolos de todos sus miedos, de sus culpabilidades, de sus pecados, entonces... And then through that, they feel suddenly right with God. Y entonces ahí ya, de hecho, ya se sienten que están bien con Dios. Then we find our own place in that circle of light. Entonces nosotros encontramos nuestro propio lugar en ese círculo de la luz. Una cosa, cada vez que yo veo a un hermano que hizo algo que me quita la paz, es que acepté la invitación de ese hermano a salirme del círculo. If I see, every time I see a brother that is taking me the peace, is somehow I'm uninviting him to the circle. No, More or es less. una forma, él me invitó a salirme y yo tengo que invitarlo a él a entrar.
He just invited me to go out the circle, and now I have to invite him again to get inside the circle. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Yo estaba pensando en la previa de esta entrevista. Ha habido un intercambio fluidísimo de mails para poder concentrar esta entrevista con él. Vamos a seguir con la traducción. Before this interview, there have been a lot of emails coming and going just to get to this date, yeah, for the schedule. Yeah, there was. Yeah. Schedule the interview. Y yo estuve trabajando muchísimo junto con Henry para poder ver cuál era la invitación del ego, porque ya Robert Perry había dicho una vez que sí, y ya había dicho que sí una segunda vez. I was just working on my mind. What is the invitation of the ego? Because Robert had already said once, yes, and the second one, yes. Y yo decía, ¿qué es lo que nos estábamos impidiendo nosotros mismos de conocer? Y hoy lo veo. Hoy me doy cuenta a dónde teníamos que llegar y quiero agradecerle todo lo que acaba de decir, porque fue seguir escuchando la guía. Este canal se llama Miradas Un Guía y si hubo algo que nos guió hasta acá hoy fue realmente la guía del Espíritu Santo. Yeah, and I was just looking at this is what we have to do with we were following the guide, and our channel is 2 looks, 1 guide. And I know that after all these emails, we got to what we have to see today. That's good to hear. Yeah, I'm just no good at scheduling. Eso es bueno de oír porque realmente no soy muy bueno para hacer las citas. Robert, gracias. Sí. él se hace cargo. He's in charge. Yeah, right. He's in charge. No, Yeah, thank goodness, huh? Para nosotros era muy importante en el trabajo que estamos haciendo en este momento. For us, it was very important for the work that we are doing in this moment. En nuestro grupo, del cual, bueno, obviamente Caro es parte. In our group that I'm part of it. Que tengamos una voz más que confirma lo que nosotros de algún modo teníamos una idea, ¿no? Y la experiencia que él tiene, lógicamente, lo avalaba. We have another voice to confirm what we have been going through and in our study. And thank you for give us clarity. Y darnos claridad en este camino. Yeah, give us clarity in this journey. Well, I'm so glad to hear that. You have been focusing on some really great and meaty sections, so I'm glad if I could contribute to that journey. Bueno, me da mucho gusto. Estoy muy contento de que los haya podido ayudar porque se están enfocando en unas secciones que realmente son muy necesarias y muy profundas en el curso. Y quería, como última pregunta, si nos puede decir en qué momento sale el libro en español. For the last question, I don't know, do you have any date for your Spanish, the translation in Spanish of your book? Please. You know, it's proceeding. We're going to be opening up, we have an online community. Primero que eso, tenemos una comunidad en línea. And we're going to be opening it up pretty soon to a kind of Spanish-speaking element. Y vamos a abrirlo pronto para un elemento para la comunidad que habla español. And I believe the first several chapters of the text of our edition are going to be present in Spanish. Wow. There. Y creo que las primeras 7 secciones de nuestro grupo van a estar abiertas en español. Yeah, so we are getting there. Ya, estamos casi ahí.
Hay que pedirle al Holy Spirit Google Translator. Santo en la traducción de Google. Bueno, para quienes no saben, los invito a ver la primera entrevista que le hemos hecho a Robert, donde nos cuenta la Y historia. si nos podemos Es traer el libro de maravilloso. nuevo. Sí. Sí, si tiene el libro ahí, sí que lo muestre, lógico, me encantaría. Do you have the book over there just to show it to us? Do you have it around? With the diagram again? No, just your book, just for the people to know that your book. The Yeah, Violet- hang on. Yeah, the hang on. It Violet should be here edition. somewhere. Yeah, one La second. edición violeta. Yeah. Un momentito. Bueno, para los que no lo saben, es un tremendo libro. Que Ah, tiene so here absolutamente is- todo lo transcrito por Helen. There's our edition. Yeah, Ese es- we've got a soft cover as well. Y también tiene una edición de tapa blanda. Bueno, ese duele menos en la cabeza. Una pregunta. En esa versión aparece el anexo de psicoterapia, el canto a la oración. In your version, does the song of prayer and the psychotherapy, Psicoterapia. are there? No. We would love to have them, but it's a caught issue. Okay. Nos encantaría tenerlo, pero tiene Derecho de autor. derechos de autor. Así es. Yeah, so we consider them part of the canon, so to speak, and we study them and teach from them. But unfortunately, they aren't inside our edition. Lo estudiamos y lo tomamos como parte de nuestros cursos, pero desafortunadamente no están en esa edición. ¿Y trabaja con la psicoterapia como la dictó Helen? ¿O Bien. como en el libro azul que conocemos todos? And do you work with psychotherapy as Helen described it? Version. Version in the psychotherapy pamphlet? We do. Just this year, we took a group of people through a very intensive study of it. And at the end of that study, I tried to pull together the method or approach of psychotherapy that's in the pamphlet. So I spent a lot of my year with that this year. O sea, que sí lo trabaja y de hecho ha estado este año trabajando con muchas personas en un estudio y está tratando de hacer todo un método guiado por ese panfleto de psicoterapia. And in terms of the wording of it, in the published version versus in her handwritten notes, it's almost exactly the same. So there are tiny little differences, but you know, the wording in her notes is virtually exact to what you see in the published version. Entonces, lo que Helen escribió en su manuscrito es exactamente casi lo mismo que lo que está publicado. Hay muy poquitas diferencias entre lo que ella escribió a mano que lo que se publicó. Entonces, no hay muchas diferencias. And that was not the case with the course itself. That's why we published our edition, because of the amount of material that was left out or changed from her notes. Sí. Y eso no es el caso con el texto, ¿no? Y con todo el normal, porque pues se le fueron quitando muchísimas palabras a la edición original de su manuscrito de Helen. Y por eso es que Robert hizo esta nueva edición con todo lo que tiene escrito Helen, todo lo que escribió Helen, sin quitarle palabras. Creo que es un agradecimiento infinito. Gracias. Just thank you. We are infinite. Thank you, Robert. Has been great. Y me encantará antes de fin de año encontrarnos de nuevo para charlar de la psicoterapia. And I hope if we can find again at the end of the year to talk about psychotherapy, that would be great. I would love to, yeah. And it's been a great pleasure, just like last time. So thank you for having me. Ha sido un placer, igual que la última vez. Muchas gracias. Gracias, hermano.
Thank you. Robert, gracias por estar presente. Thank you for being present. My pleasure. Un placer. Y no es cualquier cosa, ¿eh? It's not anything. Joseph, present. Just I'm present. Bendiciones. Well, Thank you. I look forward to it again. Bendiciones. Lo veo. Gracias. All right. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.